Bienvenidos a Viajes de Fe. Soy Gustavo Hernández y en esta semana vamos a tener una entrevista muy especial, muy interesante con Hugo. Gracias por estar aquí, Hugo. Bienvenido. Muchas gracias, no, muchas gracias por invitarme. Y el día de hoy vamos a hablar un poco con Hugo en cuanto a su historia de conversión. Así que, sin más que agregar, comencemos. Así que, Hugo, antes de comenzar esta historia e irla contando, ¿podrías presentarte un poco y contarnos un poco más de ti? Sí, mi nombre es Hugo, yo nací en la Ciudad de México, pero llevo como más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Realmente crecí en la ciudad de Los Ángeles y ahorita estoy en la ciudad de Phoenix, pero bueno, nací en México. Ah, perfecto. Y ahorita que comencemos tu historia, pues si quieres remontémonos un poquito como al pasado, al inicio, ¿no? Eh, no siempre conociste la iglesia, y entonces quisiera preguntarte, para ti, ¿cómo fue la experiencia de Dios y la religión cuando eras pequeño? Bueno, como nací en México, sabes que la mayoría, no sé qué será, el 95% de la gente es católica. Y bueno, yo pues crecí en una casa católica, pero realmente pues éramos católicos, toda mi familia es católica, pero nunca realmente practicábamos nada. O sea, íbamos a la iglesia muy de vez en cuando, ya sabes, en Navidad o cuando hay una emergencia familiar, íbamos, ¿no? Pero era muy, muy escaso las veces que íbamos a la iglesia. Pero sí, me tocó ir a la escuela católica de monjas, pero no tanto porque mis padres quisieran que estuviera estudiando en una escuela católica, simplemente porque las escuelas públicas en el área donde yo vivía no eran muy buenas y las escuelas privadas eran muy caras. Entonces, como que era como un punto intermedio entre una escuela privada y una escuela pública. Y entonces por eso mis papás me metieron ahí y ahí fue donde realmente aprendí lo básico, ¿no? O sea, me enseñaban obviamente matemáticas, español y las cosas que te enseñan en la escuela regular, pero también te enseñaban cosas de Dios y rezábamos y eso, pero era muy, como un poquito muy superficial. Entonces realmente nunca fue como algo espiritual se dice, ¿verdad? Disculpen mi español. Ya, entonces, o sea, simplemente lo hacía porque, o sea, cuando nos decían, pónganse a rezar, o sea, no las lo hacía para que me dejaran ir al recreo. Entonces, eso fue como mi primer contacto de Dios y de la religión de pequeño. Sí, sí, me imagino. Y sí, ahorita creo que es verdad, creo que para las religiones en las que nacemos, creo que es verdad cuando se nace en la Iglesia Católica y también creo que es verdad cuando se nace en la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos Ujú. días. El hecho de que sí, a veces la tradición o el pues ya sabemos cómo se hace, así que solo hagámoslo como que a veces tiende a manchar un poquito la espiritualidad o a veces a quitarle lo especial. Pero sí, creo que a veces nos sucede a todos cuando estamos muy acostumbrados. Pero gracias Así por es. compartir esta parte. Y pues tal vez moviéndonos un poco en la historia, vas creciendo, Sí, tienes voy, este... voy, voy creciendo. Ay, perdón. Sí, sí. No, Sí, voy creciendo y siempre, o sea, mi familia pues, siempre me trató de criar con principios, o sea, las cosas como básicas, tratar de ser la mejor persona. Y sí me decían así como en momentos difíciles, sabes qué, reza, pídele a Dios, pero nunca realmente estudiamos la Biblia, nunca realmente fue como, fue como algo muy profundo. Y ya después, tuvimos la oportunidad de venir a Los Ángeles y pues también era como Los Ángeles es una ciudad muy, muy liberal, es la ciudad la capital del entretenimiento, entonces la presencia de ninguna iglesia, o sea, de cualquier iglesia no es como muy evidente.
La gente no es muy religiosa en esa parte de Estados Unidos y pues menos, o sea, yo creo que hasta la poca fe que tenía de Dios, creo que hasta la perdí más. O sea, lo poquito que yo creía de Dios, lo perdí más porque eh, crees, o sea, que es casi lo ves así cuando vas creciendo y las películas, no tanto las películas, pero como los programas de la tele y los programas de radio, eso es casi la persona que es religiosa, es casi lo ven así como algo muy malo, como algo ignorante, como que si tú crees en esas cosas, eres una persona de mente muy cerrada. Entonces yo crecí como con ese punto de vista, como que oh, las personas que creen en Dios es porque realmente no tienen la capacidad de estudiar o de abrir su mente más, ¿me entiendes? O sea, eso es como un estigma que tiene. Entonces yo crecí así, por quizás toda mi adolescencia y hasta, yo creo que hasta los finales de mis 20 años, tuve esa idea realmente. No fue muy, sí, sí me entiendes lo que te trato de decir, disculpa mi español otra vez, um, pero sí, sí me entiendes lo que te trato de explicar. Sí, sí, claro, y me imagino porque lo poco que he podido hacer en Estados Unidos, pues veo que es diferente, ¿no? Tal vez ahí la iglesia católica no es tan arraigada, ¿no? A la cultura como aquí Ujú. en México. Y Ujú. sí, he visto que las religiones están, pero hay puntos como comentas, ¿no? En los que pues casi no se ve, ¿no? Sí, sí, y también hay demasiadas ramas del cristianismo, o sea, hay muchas que realmente yo ni conocía en México, o sea, conocía la iglesia católica, conocía a los testigos de Jehová, pero aquí llegas y o sea, hay como 20, 30 en una sola ciudad. Entonces fue algo así como, aparte era como muy complicado. Y también como había como, o sea, yo fui a la escuela, había musulmanes, había judíos, yo vivía en una comunidad donde la mayoría de la gente era judía, este, no había mucha presencia cristiana, se podría decir. Entonces era complicado. Sí, entiendo. Y digo, como una pregunta extra, ahorita que Ujú, comentas que, porque digo, ¿no? A veces decimos muchas religiones y nada más pensamos catolicismo, testigos de Jehová, adventistas, miembros de la iglesia, pero en ujú. realidad religión suele ser cristianismo, judaísmo, islam, o sea, es como que va más allá de cristiano. Y ahorita que comentas que conociste a personas y conviviste con ellas, eh, digo, igual ni conversaban al respecto, pero en algún punto eh, tal vez las enseñanzas que ellos tenían de Dios afectó la forma en la que tú percibías a Dios. No, no tanto, pero sí notaba de pequeño, sí, o sea, de adolescente o de adulto más joven, notaba que la gente que tenía como una conexión religiosa, ya sea musulmana, judía, e incluso cristiana, notaba que tenían casi puedo decir como un aura distinto a las demás personas. Y en Estados Unidos, eh, la vida se puede decir que es un poco muy rutinaria y, y lo digo con mucho respeto, pero me incluyo, somos una sociedad muy materialista, somos una sociedad que nos encanta consumir y, y se siente como un vacío casi, o sea, yo que crecí en México de niño, siempre noté que en Estados Unidos la gente era como un poco fría. Estoy generalizando, no toda la gente, pero había como este, como vacío en la gente. Yo cuando vivía en México hacía amigos con cualquier persona en cualquier lado, en una fiesta, en cualquier salón, o sea, hacía amigos muy rápidos, hacía una conexión con la gente muy rápida y aquí era muy difícil, a pesar de, o sea, el idioma, la cultura y todo eso, pero ya una vez ya incluso que ya se puede decir que me integré a la sociedad, eh, era muy difícil hacer amigos porque la gente es como un poco muy fría. Y eso notaba en la gente que tenían como alguna conexión con una religión, eran un poco más,
más humanos, como eran como un poco más, no humanos, pero todos somos humanos, pero un poco más, tener un poco un lado de como de lo que yo crecí en México, como como un calor se dice, ¿no? Un sentimiento distinto, eso lo notaba. Pero era así como que lo notaba, pero como que no le daba realmente mucha importancia. Entiendo. Y sí, me imagino que la diferencia es visible. Y en este caso, ¿no? Que vas aprendiendo, adaptándote, ¿no? A un país nuevo, vas creciendo. Eh, en este entonces, ¿tú tenías alguna idea de la iglesia, ya fuera por cultura, meme, cristianos enojados, algo así? Am, sí, sí, yo trabajaba después de la preparatoria, me iba a trabajaba en una imprenta y la manager de ahí, ella era miembro de la iglesia y solamente una vez platicando sobre nuestra infancia y que cómo crecimos y cosas así, me decía que que había crecido en una, en una familia muy estricta y me dijo, es que somos, en ese tiempo todavía se usaba el término mormón, eso somos mormones, me dijo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es ya me explicó un poco y realmente la verdad al momento se me hizo como muy raro, o sea, porque como que no me lo explicó bien, simplemente me dijo, oh, es que creemos que Cristo estuvo aquí y que los nativos americanos son la gente como que tuvieron una maldición porque se portaron mal y eso es lo que creemos. Y en ese momento se me hizo así como lo más loco y lo más como que, ¿qué religión es esa? O sea, se me hizo como muy chistoso, pero se me hizo como, realmente se me hizo como muy discúlpame, pero muy tonto se me hizo, como, ¿quién va a creer eso? O sea, realmente, eso fue lo que pensé, ¿quién va a creer eso? Y ya, pero ya después de muchos años yo no volví a escuchar ni conocí a nadie miembro de la iglesia, hasta que después, vi un episodio de South Park y me llamó mucho la atención también, porque también hacen muchas referencias, entonces ahí fue como que, hasta recuerdo que dije, ah, es la misma religión de la muchacha que me dijo que era miembro. Sí, se me hizo muy chistoso eso. Ujú. Sí, sí, me da risa porque a veces en la cultura popular es un poco curioso porque uno pensaría que sería muy duro o frío, pero como que es muy de comedia, ¿no? Por ejemplo, ellos son como personas exageradamente buenas, que celebran por todo y ahí andan todo el tiempo Sí, contentos. sí, sí. Y entonces, pues, estamos en esta, ¿no? Que tal vez tienes esta como presentación a la iglesia y aparte Ujú. los primeros miembros que conoces, pues a veces como que lo presentaron curioso. Entonces, Sí, ella ya no era miembro de la iglesia, creció en la iglesia, pero ya había dejado la iglesia. Entonces tampoco así como que tenía muchas ganas como de explicarme, o sea, como que era simplemente, oh, ¿y tú de dónde eres? Y yo soy de México y yo crecí así, sí. ¿Y tú? Y ya era, no me acuerdo dónde era realmente, no era de Utah, pero era de otro estado fuera de California. Y me dijo, y yo soy así porque yo viví con una familia como muy estricto, me dijo, y me dijo, fue cuando me dijo que eran mormones, pero ya no era miembro de la iglesia en ese momento. ya, bueno, aclara mejor. Sí. Ay, y entonces, pues en sí, ya después de todo esto, ¿cuál fue tu primera, como ya introducción bien a la iglesia? Como eso que te estoy contando, yo creo que tenía yo unos 16 17 años. Entonces, en ese momento también estás en el momento o sea, en ese momento yo lo que quería era ir a conciertos, quería hacer otro tipo de cosas. Pero ya más grande después, em, que vas madurando y tú sabes que a veces la vida
es de subes y bajas y en un momento, en un momento difícil que pasé, recuerdo, o sea, recuerdo haber tenido como hasta una depresión muy, muy fuerte, o sea, como algo así como que no le encontraba mucho sentido a la vida. Y, y vuelvo al tema del materialismo, creo que cuando yo crecí en México, pues no crecí en una casa que tuviéramos muchos recursos, teníamos, o sea, teníamos una casa, que era bueno, mucha gente no tenía una casa, teníamos una casa, teníamos un coche y podíamos vacacionar por ahí cerca, de vez en cuando, pero teníamos muchos recursos. Y uno ve las películas, yo le veía las películas norteamericanas y siempre sueñas con que "Ay, me encantaría vivir en un vecindario así, me encantaría tener un coche así, me encantaría tener como todas estas cosas materiales. Y ya cuando crecí y pude trabajar y eso y llegué a conseguir ciertas cosas que anhelaba, materiales, y en ese momento cuando las obtenía era como feliz, como por 5 minutos, pero ya después sentí un vacío muy, muy profundo, ¿no? Y eso sentí así como que "Oh, esto es lo que siempre he querido en toda mi vida y ahora que lo tengo no me llena". Y caí en una depresión muy, 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 muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y aparte las conexiones que tenía con mi familia no eran como muy buenas tampoco, o sea, como que estaba muy alejado de mi familia y me sentía como un vacío muy, muy profundo. Y este, perdóname, ya se me fue. Pero ya después, que conocí a mi novia, este, ella tenía un hermano que era un chico un chico muy especial, era un chico muy inteligente, atleta, este, muy carismático, o sea, era un tipo muy carismático, era de esa gente que entraba a un cuarto y como que él entraba a una fiesta y todo el mundo lo volteaba a ver porque tenía mucha energía y era un tipo muy, muy, muy espiritual. Y él, a pesar de todo eso, cayó en una depresión y tuvo un problemas con el alcohol. Y y él fue el que conoció a los misioneros y fue el primero como que el que realmente, como que realmente me dio como una cosa más, como me introdujo como algo más serio a la iglesia. Como, como que haz cuenta como que todo lo que yo sabía era como lo superficial y todo lo negativo, pero cuando él me empezó a contar algunas cosas, como que me hizo como pensar, no me cambió el pensamiento, porque o sea, básicamente era mi hermano, y yo le decía, "Oye, ¿tú realmente crees esas cosas?". Y ya fue como que me dijo, no me acuerdo bien cómo fue lo que me dijo, pero me dijo, este no me acuerdo fue lo que me dijo, pero me dijo algo así como que lee esto, o lee este texto. Y recuerdo haber leído y recuerdo que no le entendía nada, o sea, como que era algo como muy difícil de entender. Pero era difícil de entender por, por la complejidad como de que yo no tenía nada, nada, o sea, no tenía como disculpa, pero no sé cómo se dice, como un background, espiritual para nada. Entonces, cuando yo leí ese texto que él me había dicho, como que me quedé así como, realmente me hizo sentir así como un poco como tonto y me sentí así como que las cosas que yo había pensado y me había burlado en cierta manera, como que me hizo sentir así como equivocado, como que no puedo creer que he estado equivocado casi 15 años de mi vida. ¿Sí me entiendo? Discúlpame, ¿no? A lo mejor me estoy haciendo un poquito bolas, como decimos en México. No, no, te entiendes perfecto. Ah, y y bueno, él desgraciadamente falleció y Y ya me había contado antes de que falleciera que él se había hecho muy buen amigo de los misioneros que le enseñaron. Y y cuando él falleció,
su mamá le hizo su funeral en una iglesia católica y recuerdo que llegaron todos sus amigos, pero también llegaron los misioneros. Y recuerdo como haber pensado ay, no, no puedo creer que hayan llegado aquí, como que se me hizo como un gesto muy bueno, como que, como que me hizo pensar como que esta gente realmente le importaba, se llamaba Arturo, realmente le importaba mucho Arturo, o sea, como que realmente lo querían y no nada más querían como reclutar, lo que sea, que eso es otro como estigma que tiene la iglesia, que nada más te quieren reclutar. Y eso como que dije, o sea, se me hizo como algo muy bueno y eso fue como lo primero como que realmente me puso así como la espina de, "Oye, tengo que investigar esta iglesia". Entiendo. Y ahorita que comentas esto, ¿no? ¿Qué paso fue el que tomaste? ¿Contactaste a estos misioneros o más bien empezaste a hacer una investigación propia? Empecé a hacer una investigación propia. Después de eso pasaron otros 5 años, yo creo, antes de que yo realmente ya como que tomara más como el camino hacia la iglesia. Me, yo creo que lo que realmente así como que me rompió fue yo creo que la pandemia, durante la pandemia, como que yo ya traía una depresión así media fuerte, pero como que eso como que todavía me hizo como más, porque como por la falta de contacto social y estar encerrado y todo eso, como que eso todavía como que me puse en otro punto como muy bajo. Y eso fue lo que realmente me hizo como pensar como que si hay como energía que presiento que es como mala, debe de haber una energía que sea lo contrario, que se sienta positivo. Y y como ya había conocido a algunos, ya había visto algunos videos en el internet y eso, y, y por cuestión de, ¿cómo te explico? O sea, como básicamente me pude haber acercado más hacia la religión católica, que fue la que yo crecí, pero también tenía como muchas preguntas sobre, como sea, de esto, y esto yo siempre me lo preguntaba yo de chiquito, incluso hasta le preguntaba a mis padres, pero nunca me supieron contestar, así como, ¿y qué pasa con la gente o sea, por la gente en China que no conocen a Cristo? O sea, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Esa gente se va al infierno o qué? ¿O qué pasa con la gente que vivió antes de Cristo? O sea, ellos también, ellos sé que se van al infierno, o sea, no es como que se me hace así como algo como que no es su culpa, ¿me entiendes? O sea, se me hacía algo así como que siempre tenía estas preguntas. Entonces, cuando empecé a leer sobre la iglesia, cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mucho de las doctrinas y muchas de las cosas como que simplemente encajaban como que, oh, esto es lo que, o sea, esto en inglés se dice, this makes sense. Esto hace sentido, o sea, o sea, como que poco a poco empecé a investigar y, y fue como que fui como conectando así como un ajedrez, ¿no? O como piezas así como un rompecabezas, como que, oh, sí, y de ahí ya. Ahora que investigas las enseñanzas de la iglesia y las doctrinas, ¿qué te anima a dar el siguiente paso de tal vez o ir a la iglesia o contactar misioneros? Creo que como la curiosidad, yo creo que de aprender más, porque o sea, en el internet pues puedes encontrar muchas cosas y pero como que no era como, o sea, como que era como, pues no tenía como un contacto directo, incluso sentías así tenía como unas ganas de platicar con alguien, oye, fíjate lo que estoy leyendo, fíjate lo que estoy aprendiendo, o sea,
a la gente que le contesté luego me daban así como que, ¿de qué estás hablando, no? O sea, por qué estás viendo esas cosas? Como que no, eso es como que, no veas eso, así me decían así. Y entonces como que, o sea, eso es como que quería estar con gente que entendiera lo que yo estaba aprendiendo y lo que me estaba sucediendo espiritualmente. Y se me olvidó contarte algo rápido. Y mi papá también se alejó de la iglesia católica y se volvió budista. Y incluso, o sea, como a mí me llamaba mucho la atención el budismo porque siempre te dicen que no es que no es una religión, que es una filosofía y ese tipo de cosas. Entonces, como yo ya no tenía como mucho testimonio de Dios, como yo no creía mucho, me consideraba ateo, como decía, oh, pero esto también así como que, ok, este, también como que me llamaba la atención. Y pero tuve hacen una cosa que le llaman, chanting, que empiezan como a cantar o a gritar unas cosas que realmente no están en ningún idioma, son como palabras que tienen como, según ellos, es como ciertas vibraciones. Y tuve una vez, recuerdo que fui a su casa a visitarlo y me acuerdo que me invitó y me dijo, "Oh, mira, te voy a enseñar", y me enseñó y me dijo, mira, nomás di estas cosas, di estas palabras. Y yo le digo, ¿y qué significa? Me dijo, no significa nada, simplemente las dices y esas vibraciones, esas palabras te van a ayudar. Ah, bueno, sí, está bien, ¿no? Y yo lo hice y recuerdo que después cuando llegué a mi casa esa noche, sentía sentía como un peso en el pecho, como que si alguien me estuviera apretando el pecho así. Y sentía como una presencia en mi casa y sentía que me movía en mi cama. Era como, y me espanté mucho que me paré me paré agarré agua y creo que por primera vez en años, o sí, en 10 15 años, me puse a rezar y dije, nunca más vuelvo a hacer eso, porque sentí como una presencia tan negativa, dije, nunca más vuelvo a hacer eso y eso como que también me quitó la curiosidad del budismo y de otras religiones. Y bueno, volvemos a tu pregunta, discúlpame. No te preocupes. Y digo, ahorita que pues has tenido una experiencia bastante variada en cuanto a la religión, la espiritualidad y, y entonces, ¿cómo fue para ti el, el ir? ¿Qué fue lo que hiciste primero? ¿Fuiste a una capilla o hablaste con misioneros o miembros? Sí, me acuerdo. Sí, sí, ya después de buscar en el internet y eso, eh, em, ya tenía como así como la curiosidad, ¿no? De contactar a misioneros, pero, pero siempre me daba como un poco de pena. Me daba como pena y me daba como, sí, simplemente vergüenza, ¿no? Como que, hey, quiero aprender, no sé por qué. Ahora que volteo hacia atrás, veo hacia atrás, digo, es que tonto es eso, ¿no? Pero en ese momento tenía con mucha pena. Y una vez, iba manejando, iba creo que hacia el gimnasio y vi a dos chicos en su bici, y yo sabía quién eran y les dije, oye, bajé mi ventana, les dije, oye, ¿podemos hablar? Y se espantaron. Y yo no sabía por qué se espantaron. Dije, no, así, simplemente quiero hablar con ellos. Y me estacioné, y, o sea, me estacioné iban pasando ellos por un parque, yo me estacioné y y muy nerviosos los veía y les dije, oh, nomás quiero hablar. Y me dijo, "Oh, sí, ¿qué podemos hacer por ti?" Y les dije, no, nomás quería hablar y fíjate que he estado investigando sobre la iglesia y me gustaría aprender más y ya como que cambiaron en su cara porque estaban muy nerviosos. Y ya les pregunté, oh, discúlpame, les dije, discúlpame si te espanté. Me dijo, no, es que mucha gente nos para y la mayor, te das cuenta que de 10
personas que nos paran, 9 son para agredirnos y pensamos que nos ibas a agredir. Le, le dije, oh, no, 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 para nada. Y ya me dieron me dieron mi primer libro de Mormón y me dieron como un flyer y me invitaron, o sea, me dijeron, "Hey, puedes venir la siguiente semana, podemos platicar", y ya me invitaron a la capilla y ahí fue donde realmente me explicaron muchísimas cosas más y bueno, y me gustó mucho. Perfecto. Y en este punto, digo, creo que algo tal vez principal o famoso en cuanto a la iglesia es justamente que existe otro libro de escritura, ¿no? El libro de Mormón. Ujú, ujú, Y pues depende de a quién le preguntas, te dirán cosas distintas. Puede ser desde un libro interesante que puede informarnos más ujú, de cultura americana hasta ujú, algo horrible, ¿no? Del diablo. ujú. Entonces, Sí, ¿cómo fue para ti la experiencia con el libro de Mormón? pues al principio tenía, o sea, antes de que lo leyera, antes de que lo abriera, ya había investigado la iglesia y todo eso, y me llamaba mucho la atención que la gente que era parte de la iglesia eran como se me hacían como gente muy noble, ¿no? Y eso me gustaba mucho, pero sí tenía como mis dudas, o sea, yo había leído sobre Joseph Smith y cosas así, pero sí, o sea, tenía mis dudas porque como cualquier religión, no todo está como, como que no todo es tan claro ni tampoco, o sea, es mucho de fe, o sea, como que incluso que Cristo resucitó al tercer día, hay testimonios de gente, pero realmente no hay como una evidencia sólida, no hay como una cosa que compruebe que todo el mundo va a decir, ah, no, pues sí, 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 sí resucitó, o sea, es algo como de fe también. Entonces, pero sí tenía como mis dudas y recuerdo que cuando abrí el libro de Mormón y lo empecé a leer, eh, se me hizo algo así como que o sea, la gente que lo critica lo ha leído porque es un libro muy complejo. Es un libro que tiene geografía, tiene muchas historias, habla de mucha gente, o sea, es como algo muy complejo, no es como una historia que alguien se inventó. O sea, si se la inventó Joseph Smith, es como un genio entonces, porque, porque es un libro muy complejo. Tiene muchas metáforas y muchas cosas así. Y aparte de que llegué a esa conclusión de que este libro es un libro muy complejo, que no creo que alguien que no tenía realmente educación lo haya escrito, también sentí como un cambio espiritual, especialmente cuando te lo voy a decir en inglés, discúlpame, pero nunca he leído el libro de Mormón en español. Leí el capítulo de Lehi cuando habla del Tree of Life, se dice el árbol de la vida, se dice en español, ¿no? Ese capítulo yo hasta lloré. Se me hizo como una parte muy bonita y ahí fue cuando yo sentí como ese, ese, como que esa respuesta espiritual de que para mí personalmente que era un libro de verdad, o sea, que era el libro, que este libro, que estas personas existieron y que lo que yo estaba leyendo, aunque apenas era el primer capítulo, que realmente era algo real, algo que había sucedido, como que tuve esa confirmación espiritual, que lo que yo estaba leyendo era algo que venía de Dios, se podría decir. No, gracias por compartirlo. Y sí, creo que es interesante el ya tratar el texto, ¿no? Creo que una cosa es escuchar tanto cosas buenas como cosas malas, pero es diferente ya leer las palabras, ¿no? Y
ahorita que pues ya comienzas, ¿no? Esto, comienzas a aprender de los misioneros, a leer las escrituras. ¿Qué fue lo que te motivó a bautizarte? Pues, es lo mismo, o sea, como que la confirmación espiritual que yo tuve, ¿no? Y, y la gente que empecé a conocer, este, los dos misioneros que conocí, o sea, sigo, ha pasado, ya ellos ya terminaron su misión y eso, y seguimos en contacto. Y me me conectó con gente como muy, muy distinta, como gente como que he estado buscando yo por por muchos años. Te digo que yo crecí en Los Ángeles, por cuestiones de trabajo me moví a Phoenix y también es como empezar de cero, o sea, aquí no conocía a nadie ni nada y o sea, simplemente la gente del trabajo, pero fuera del trabajo no conocía nada y a nadie ni y me introdujo a mucha gente muy, muy buena, o sea, gente que realmente siempre anhelaba tener alrededor mío un círculo muy cercano. Y te contaba del hermano de mi novia, ya que empezamos a investigar la iglesia, le dije a mi novia, oye, ¿sabes qué? Deberías de contactarlos, porque ella los tenía en Facebook. Le dije, deberías de contactarlos. Y incluso nos hicimos muy buenos amigos de ellos también y volaron hacia Phoenix y ellos nos bautizaron y somos muy buenos amigos todavía. O sea, fue algo muy, muy bonito. O sea, como que si no hubiera sido por eso, eh, tal vez nunca hubiera contactado a esta gente, pero fue algo muy, muy bonito. Me imagino, suena muy bonito. ¿Y ya hace cuánto te bautizaste? Hace un año, Ah, hace mira. un año casi, ya. ¿Y cómo ha sido tu experiencia durante este año? ¿Cómo ha sido ya estar dentro de la iglesia? Pues muy, muy bien, o sea, siempre sigo aprendiendo cosas, espiritualmente siento como ya como una calma que antes que he estado buscando por muchos años también, o sea, como una paz interna, ¿no? Y eso es como que eso no tiene precio, eso realmente, o sea, como que tener paz y tener como un acercamiento con Dios, me ha cambiado la vida. Entiendo, pues muchas gracias, Hugo. Gracias por compartir la historia. Sé que este tipo de experiencias son muy especiales e íntimas y el hecho de que estés dispuesto a compartirlo también se aprecia mucho. Y No, creo gracias a ti. que Gracias a ti. una última pregunta que tendría simplemente es para los que ven este video, la verdad, no sé muy bien de qué rango vengan, de qué creencias Ujú. vengan, pero ¿cuál sería tu consejo para alguien que esté apenas aprendiendo por primera vez? Yo creo que abran su mente igual que su corazón, que no se dejen influir por lo que ven en el internet o cosas así. Este, ah, Hay como, recuerdo que también, eh, recuerdo que había visto, hay videos así que dicen, no hay como evidencias de que el libro del Mormón es verdad y no hay evidencias como geográficas ni como que no hay ninguna evidencia que esas civilizaciones estuvieron en América. Eh, yo lo que digo eso es que realmente no sabemos mucho realmente de la historia. O sea, cuando yo crecía, si tú decías que Cristóbal Colón, o sea, fue el primer hombre en América, pero que hubo otra gente, o el primer europeo, era como algo como decir ahora que la Tierra es plana. O sea, como era como una conspiración, como cómo estás diciendo esa estupidez de que Cristóbal Colón no fue el primer hombre en América. Y ahora está como muy bien, muy comprobado y muy aceptado
que llegaron vikingos y que o sea, que han encontrado muchas cosas. Y ahora también han encontrado cosas en, ah, en Sudamérica de otras civilizaciones que realmente no teníamos ningún contexto de eso. O sea, que no se dejen influir. O sea, lo que quiero decir es de que, que no, nadie tiene todas las respuestas. Sí, y también que abran su corazón y abran su mente. Creo que eso es como lo más importante. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir tu historia. Y, ¿sabes? Para concluir, ¿alguna otra cosa que quisieras decir? No, que sigan tu canal, que estoy seguro que van a ver muchas cosas muy interesantes. Ujú. Muchísimas gracias, Hugo. Y de igual No, a forma, ti. a cada uno de ustedes, muchas gracias por ver este episodio de Viajes de Fe. Y si les gusta, pueden darle me gusta, comentar o suscribirse al canal. De igual forma, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y escucharnos en Spotify. Y al final recuerden que el propósito de todo esto es que el viaje de cada uno sea un poco más informado.